Les damos la bienvenida a esta mesa de reflexión, la migración digital de la escena dancística del segundo coloquio Danza, Sociedad e Inclusión, con temática Retos educativos y creativos ante el trabajo a distancia en la danza. Haciendo mención de las participantes y dando una lectura de una breve semblanza, presentamos a María Fernanda Holguín Tapia. Es licenciada en danza por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como mérito académico. De 2017 a 2020 fue bailarina de la Compañía de Danza Contemporánea de la UAEH, Foro Coreográfico. Formó parte de la obra de Qué ruido tan triste bajo la dirección de Jorge Sánchez en el encuentro Concéntrica en Hidalgo, San Luis Potosí y Jalapa, Veracruz. Bailó en la Ciudad de México bajo la dirección de Paco Durán con la pieza Afenfosfia. Ha participado como co-creadora de la pieza Ventana Fellaja en el Festival Viso Out en Monterrey, Nuevo León y Festival Escénico Experimental Ma Villa en Jalapa, Veracruz. Ha participado en encuentros como Camp In, FEDCA, en Tercer Encuentro de Arte y Cultura UAC, CEDART, Encuentro de Danza Contemporánea Concéntrica. Ha tomado talleres con maestros de gran reconocimiento como Alicia Sánchez, Shandy Vera, Gabriela Rosero, entre otros. Formó parte de la compañía Jóvenes Zapateadores en Jalapa, Veracruz, 2018, y fue residente en la compañía de danza contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Luz Corpórea, 2016. Actualmente es integrante de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, DAJU, que dirige Andrea Chirinos Brown y colabora con el colectivo Ramé, dirigido por Jorge Sánchez. También tenemos a Tsin Ramírez Arizmendi, licenciada en danza, bailarina y docente. Realizó sus estudios en danza folclórica mexicana en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, perteneciendo al grupo de danza representativo del Instituto de Artes de la misma universidad, llevando su trabajo a distintos estados como Veracruz, Puebla, Querétaro y Ciudad de México. Integrante de la Compañía Folclórica Experimental Femenil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, CIUATL, representando a la universidad en distintos encuentros dancísticos dentro del estado de Hidalgo. Realizó sus prácticas profesionales en la Compañía de Folclore Experimental Danzariega en la Ciudad de México y fue integrante de esta hasta el año 2020, fungiendo como bailarina e intérprete y presentándose en diversos teatros y foros de la ciudad, como el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Academia de la Danza Mexicana, entre otros. Ha sido docente de danza a nivel primaria desde 2019 hasta la fecha y actualmente es maestra de danza folclórica y expresión corporal en la Academia Danzarte, ubicada en el Estado de México. Por último, tenemos a Hatze Martínez, egresada de la licenciatura en Danza Contemporánea del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante el 2015, realizó una residencia con la Compañía de Danza Contemporánea de la UAEH, Luz Corpórea, como bailarina residente. Fue participante en el encuentro escénico Camp In, que se lleva a cabo en San Luis Potosí durante 3 emisiones, 2015-2017. Realizó sus prácticas profesionales como asistente general de la compañía Barro Rojo Arte Escénico, bailarina de la Compañía de Danza Contemporánea Foro Coreográfico y de la Compañía de Danza Folclórica Femenil CIUATL de la UAEH de 2018 a 2020. Es parte del proyecto La Fe de los Cerdos, dirigida por Jorge Sánchez, proyecto beneficiado por el PECDA y Misión 2018-2019 de Hidalgo, además de ser miembro del colectivo Efecto Colibrí, Prácticas Escénicas. En su labor como docente, es parte del cuerpo académico del Propedéutico en Artes de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, del Centro de las Artes de Hidalgo, InnovaDev, Formación Deportiva y Cultura, y Cuicali, Casa de las Artes, impartiendo clases de pre-ballet,
ballet, stretching, acondicionamiento físico y danza contemporánea. En 2020 comienza su capacitación como instructora de Pilates Mat y se certifica como instructora en stretching para bailarines que complementa su labor docente y escénica. Bueno, ellas son las egresadas que estarán participando en esta mesa de reflexión, la migración digital de la escena dancística. Hemos tenido la oportunidad de visualizar parte de su trabajo de titulación a través del EGEL práctico mediante la presentación de sus videodanzas. Por esta razón, les presento a las chicas, quienes nos estarán compartiendo de manera breve una descripción de su trabajo. Platíquenos cuál fue el objetivo y qué diálogo busca establecer con el espectador. ¿Alguna quiere comenzar? ¿Atsin? ¿Sí? Hola, hola a todas de nuevo. Pues primero muchas gracias por la invitación. Estoy pues contenta de poder compartir esto con pues, los futuros licenciados y pues contenta de que el trabajo siga, ¿no? Que lo que hicimos como trabajo de titulación pueda ahora seguirse transmitiendo y perdure gracias a este medio visual. Bueno, mi trabajo se llama Mujer Maíz, una propuesta escénica a partir del ciclo agrícola y las deidades. Esta propuesta viene a hacer uso de la danza folclórica de sus elementos, para poder hablar sobre la mujer mexicana, sobre la raíz y sobre la unión. La unión la hago entre una analogía con el maíz. ¿Por qué esta planta? Porque une al ser humano y más a la mujer desde la cosmovisión indígena, desde los rituales, sus deidades y desde el proceso de todo el cultivo. La mujer es partícipe de esto. Es por eso que buscando hablar de un tema que no separara a México a través de estados o regiones, encontré un día así viendo un estelar donde venían muchas razas de maíces. Yo dije, pues claro, el maíz une a todo México, el maíz está desde el sur hasta el norte, ¿no? El maíz, aparte del cultivo donde trabajan mucha parte de los mexicanos, se transforma y utilizamos todas sus partes. Entonces yo dije, bueno, ahí me voy a adentrar al maíz. Adentrándome, investigando, conociendo todas las razas, es como me di cuenta que de la relevancia y de la importancia que la mujer tiene y que muchas veces no le damos en este proceso de cultivo, de siembra, de cosecha, de transformación de los productos, de todo, de los rituales, ¿no? Entonces, y de ahí me di cuenta que el maíz está asociado muchísimo a la mujer en cuanto a la feminidad, a la fertilidad, al ser esta semilla, y es por eso que de esto nace mi trabajo, y como objetivo tiene el reivindicar el papel de la mujer, ¿no? De ese papel de la mujer ancestral, esa importancia que tenía en ese tiempo, ¿no? Que la mujer era la encargada de hacer cada una de las cosas, la encargada de los rituales, traerlo ahora al presente y resaltar el papel de esta mujer. Mi mujer maíz es un unipersonal que puede ser representado por cualquier mujer, por la mujer que quiera. ¿Por qué? Porque no hay una sola raza de maíz, no hay una sola raza de mujer. Entonces esto yo lo presto a todos, ¿no? Es de todos, y cualquier mujer una mujer ancestral o una mujer contemporánea que quiera ser esta mujer maíz, pues lo puede ser. Es eso, representar un todo de una mujer. Eso es todo. Muchas gracias, Atsin. Interesante discurso. Y pues también me gustaría que escuchemos el de Fernanda. Fer, ¿nos apoyas? Hola a todos. Pues igual comparto, creo que ese agradecimiento como Atsin y por la invitación que tenemos en este espacio de poder pues hablar y compartir poco o mucho de todo lo que transitamos al generar este producto, este proceso que nos llevó a hacer una videodanza. Y pues en general mi obra se llama Memoria de la Fe y hace un recorrido o transita la violencia de una manera en la que se pueda utilizar las fases por la que uno se propicia o se genera un ciclo de violencia. Enfaticé ese ciclo de violencia para no
pues ampliar o más bien para reducir mi tema, mi investigación, porque hablar de la violencia, hay muchas cosas para hablar de la violencia como de otros temas, y justamente mi forma de entablar o de hacer un camino fue eso, generarlo a través de un ciclo de violencia. ¿Y cuál es ese ciclo de violencia? Se va transformando conforme a cada fase. Y en esa transformación de fases yo quise integrar un nuevo concepto, violencia versus amor. Sé que es todo lo contrario, pero justamente entre la contrariedad que tiene cada uno de esos conceptos se puede encontrar un ancla como para reivindicar como la humanidad que todo este ser tenemos, el encontrar esa solidaridad, no solo creo que no hablo de la violencia como de algo que yo viva, sino que hablo de la violencia del que vivió, del que la ejerció, y también hablo de la violencia que nos rodea, porque a veces creo que estamos en un mundo en donde la violencia cada vez es más común, más normal, y como que en esa normalidad nosotros nos vamos apartando de sentirnos vulnerables, de sentirnos solidarios con las personas que sufren esto. Ya es como de, ok, está pasando algo de violencia, pues sí, es normal, ¿no? Entonces creo que mi objetivo principal era entablar una conversación con las personas que puedan ver mi videodanza, que puedan ver estos tipos de temas y que se puedan abordar de una manera en la que habite la persona, no solo de la que lo creó, de la que está bailando, sino de la persona que lo está viendo. Justamente también tomo como referencia para generar este proyecto el crear, o más bien como conceptualizar la danza desde una manera reflexiva, de que no solamente es una danza de entretenimiento, que sí lo hay, y estoy a favor de cualquiera, hay muchas que son así y que está bien porque esa es la línea que toman, pero en mi caso como profesional quise irme por la línea de una danza habitada, una danza en la que yo, que habito la danza en movimiento, también sea repercutida a las personas que lo ven. Pues básicamente es eso. También algo que tomo como, pues dentro de crear esta videodanza es no tener una definición de quién la hace la danza o de quién está participando. En mi videodanza omito mi cara porque precisamente creo que la violencia no se define por que es mayor en mujeres o es menor en hombres. Más bien creo que la violencia se da en todo, en todas edades, en todos géneros, y creo que precisamente mi proyecto emite, o no emite, más bien omite el ver o reflejar a una persona como tal, o decir, wow, está hablando de la violencia de la mujer. No, yo estoy hablando de la violencia que se genera alrededor del mundo. Y de cómo es que una persona que es violentada pasa por estos cambios, no solo psicológicos, no solo físicos, sino que pues es un ciclo que va envolviendo cada vez a las personas, y que hay un momento en donde no pueden salir, y justamente donde no pueden salir yo busco el ancla del amor. Entonces es como encaminar y contradecir siempre violencia versus amor, amor versus violencia. Entonces, pues esa es parte del proceso que hice y de las inquietudes que me iniciaron a hacer este proyecto. Gracias. Gracias, Fer. Sí, justamente como comentas, algo que me llamó mucho la atención es que haces esta mención de que normalizamos la violencia como sea quien sea. Decimos, es normal que esté ocurriendo esto, cuando en realidad no debería verse como algo normal, porque no es normal que exista esa violencia, ya sea hombre, mujer, niño, indígena, lo que sea, sino como persona. Y que precisamente está sucediendo, ¿no? Que estamos normalizando la violencia cuando no debería verse de ese modo. Gracias, Fer, por compartirnos tu discurso. Y entonces ahora vamos con Hatzi.
Gracias. Pues hola a todos, espero que estén muy bien. Gracias por haber visto la videodanza que hicimos, que fue el producto para nuestra titulación de GEL, en mi caso para ejecutante. Y la creación de esta videodanza fue a partir de querer comunicar la cosmovisión o la manera en cómo se vive dentro de la comunidad indígena ñañú del Valle del Mezquital, aquí en Hidalgo, de donde yo soy perteneciente. Me parece importante hablar sobre el contexto en el que nosotros nos desarrollamos o de dónde venimos. Es importante, no quiere decir que todo el tiempo tenga que ser de esa manera, sin embargo, en estos momentos de mi vida, en mi presente, para mí es importante representar, hablar, expresar, comunicar sobre lo que me construye, sobre cómo soy como persona en estos momentos de mi vida. La videodanza fue un pretexto, ¿no? Al final fue la conclusión de un proceso de reflexiones y cuestionamientos personales sobre la procedencia, sobre el origen de mi persona, y que todo esto se fue transformando en una conjunción entre la danza, entre mi quehacer, en mi posibilidad en el mundo, con lo que soy, ¿no? con la comunidad. La pieza está basada como construcción escénica a partir de las corporalidades de las mujeres longevas de la comunidad, y la historia es sobre mis experiencias personales. Es de manera general lo que quise expresar dentro de la videodanza, y bueno, ya de manera general, y ya ahorita vamos viendo cómo fue que sucedió. Muchas gracias, Hatze. Sí, esto nos abre pauta para entonces que nos comenten cómo fue la transformación de esta idea, de esta idea inicial que tenían. No sé si era de un modo convencional y se tuvo que adaptar a lo virtual a partir del surgimiento de la pandemia. Entonces, platíquenos cómo fue esta transformación de su trabajo, cómo lo adaptaron, cómo buscaron expresarlo para llevarlo a lo virtual. Pues ya que estoy aquí, ¿verdad? Ya no me fui. Es bien chistoso, ¿no? Como dentro de las reflexiones que hacíamos en el proyecto, junto con mis asesoras y el equipo creativo que me estuvo ayudando, veíamos eso, hablar del cuerpo en general, bueno, de manera general, o más bien en lo que nos compete a nosotros como seres escénicos que utilizamos el cuerpo. Estar en un confinamiento o estar cerrado de ciertas posibilidades espaciales comprometen al cuerpo de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que resolver de distinta manera las cosas, accionar de distinta manera, y entonces estar en un proyecto, estar haciendo la investigación de un proyecto de titulación y tener como pensado una idea o visionar y estar construyendo, y de repente estás, bye, ¿no? Te bloqueo y solamente vas a poder hacer esto. O ni siquiera es que puedas hacer esto, sino esto es lo que hay de emergencia, esto es lo que hay, y con esto tienes que trabajar. Entonces, creo que también ahí fue un proceso interesante, ¿no? De reflexión, y entonces es una limitación, o más bien es una otra posibilidad que entonces me va a ayudar a potencializar o a disminuir mi idea creativa que tenía en ese momento, ¿no? Y para bien, ¿no? O sea, creo que tiene que ver más bien como en cómo tomamos las cosas que nos van llegando en la vida. Y entonces, bueno, ok, va, tendrá que ser en videodanza, tendrá que ser en una versión digital, tendrá que ser grabado, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que no haya visto la posibilidad de ir a grabar al lugar. Claro, o sea, ¿por qué no vamos a grabar al lugar? Entonces ya no estoy invirtiendo en escenografía, no estoy invirtiendo en un espacio, tener que rentar un espacio que a lo mejor era lo que estaba pensando en un inicio, y ahora no, sino más bien utilizar lo que tengo, ¿no? Como lo más vital en este momento. Bueno, el espacio, en mi caso, el ir a la comunidad, ¿no? Estar en mi comunidad y poder grabar ahí, pues eso es maravilloso, ¿no? O sea, no voy a tener que inventar un árbol, sino está el árbol ahí. De verdad está el árbol ahí, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo bonito. Para mí creo que ayudó, ¿no? Ayudó a que pudiera estar en el lugar, pudiera generar
otra sensación para el espectador, ¿no? No hubiera sido lo mismo si hubiese sido solamente una función en el teatro, una función en la escuela, hubiera sido completamente diferente, ¿no? Lo es, y para bien fue este proceso digitalizado. Sí, así es. Justamente igual el semestre pasado, o hace 2 semestres me parece, estuvimos realizando como una introducción a videodanzas que se llevó a cabo, que igual teníamos nuestro proyecto de pie, entonces lo llevamos a cabo mediante una videodanza y justamente encontrábamos esos beneficios de la videodanza, ¿no? Que entonces ya llevas al espectador a donde tú estás ambientando tu obra y le muestras cosas que tú quieres que vea más detalladamente, le ayudas a tener perspectivas distintas y entonces se puede hacer mucho juego con todo esto de las tomas, la música, y todas estas herramientas que yo encuentro muy benéficas dentro de lo virtual. Entonces, gracias, Hatze, y pasamos con Fer. Bueno, concuerdo con todo lo que ha dicho Hatze, igual tú, Cristi. Y sí, totalmente la idea con la que se inició el proyecto, creo que de todas, fue en estar en un espacio convencional y llevar construir ese espacio, construir esa escena y tener esa esencia que le iba a ser enriquecedora al público cuando viera tu proyecto, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas que de cajón cambiaron, ¿no? En llevar un proyecto que se iba a realizar presencialmente y que después pasó a un trabajo audiovisual, cambia los detonadores y creo que esa es la transformación que ocurrió en todas, o al menos en mí, los detonadores espaciales, pues el buscar justamente si yo iba a crear una escena, iba a generarla con luces para que la ambientación diera diera ese contenido que yo quería introducir al espectador, lo generé con el espacio. Es decir, justamente mi tema habla sobre, o más bien se titula Memoria de la Fe, y cuando me tocó buscar la opción o generar este nuevo cambio, esta transformación a videodanza, dije, ¿por qué si un lugar para mí, en mi conocer, yo creo y considero que un espacio está habitado todo el tiempo? Un espacio tiene recuerdos. Y de esa manera yo opté por escoger un espacio antiguo, un espacio que estaba en ruinas. También así dándole un poco más de hincapié a ese título por el que yo nombré mi obra, que era Memoria, y justamente dije, pues el espacio tiene una memoria y que no solo le va a dar al espectador una idea diferente, sino que también en mi cuerpo, en la corporalidad, le va a dar otra cosa. Es decir, si al cuerpo le pones fuego, va a reaccionar al fuego, obviamente. Y justamente ponerme yo en un espacio de esa magnitud generó diferentes cosas, modificó lo corporal y pues eso es gran parte de los detonadores que fueron transformándose. También pues los temporales, justamente esta parte de jugar con las velocidades que no solamente depende de tú hacerlo más rápido como corporalmente, sino que la grabación que tú ya hayas hecho la podías modificar, calidad, lentitud, darle una pausa que tal vez en tu movimiento no lo hubo, pero justamente con esas herramientas que tenemos al momento de editar los trabajos ocurrían. Entonces creo que pues la transformación fue a partir de estos detonadores. Hubo una transformación por aquellos detonadores que no veía antes y que gracias a la videodanza me lo permite hacer, porque algo muy curioso que no sé si, bueno, quienes hayan escogido estén en esa decisión de qué van a hacer, de qué tipo, sobre en qué van a encaminar su examen, justamente en la parte de ejecutante, tienden a tener
negatividad de que no puedes verte, no hay alguien que te diga, sabes que este movimiento no me está dando algo, no me está diciendo o no me está reflejando lo que realmente tú deseas. Y tenerlo y pasarla a la videodanza permitió eso, porque justamente yo me veía a través de la pantalla y decía, esto no me gusta, esto que yo pensé que daba una ilusión o que daba una sensación, no lo está logrando, no está dando esa calidez. Entonces me daba esa libertad, o sea, creo que sí, yo entiendo que esto de estar en aislamiento, de estar en casa, de no tener un espacio amplio como bailarines que deseamos tener un espacio grande para brincar, acondicionado para poder hacer las cosas, pues sí es algo que, pues que lo negamos, como que no nos agrada mucho estar en un piso frío de cerámica, pero justamente eso nos permite ahora en este confinamiento sacar nuevas cosas, generar nuevas sensaciones y darle realmente, como dices, creo que lo mencionabas, Cristi, que ahora que tú estabas trabajando como ese proyecto de videodanza, te ayudó a saber como qué sí y qué no. Entonces creo que en estos trabajos ahora que se está dando como esta parte de generar tu examen de titulación por este medio, te permite hacer eso. Entonces creo que esa es gran parte de lo que ocurre en esta transformación. Muchas gracias, Fer, por compartirnos. También me gustaría escuchar a Atsin. Atsin, ¿nos compartes qué piensas? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cuál fue la transformación? Pues hubo una gran transformación porque ya había comenzado a eso, lo mismo, ¿no? Y que creo que las demás, que ya estábamos pensando en ese espacio convencional, ¿no? Yo ya había pensado que fuera con un solo frente, ya había trazado, ¿no? Mis trazos coreográficos, ya estaba yo ahí dibujando todo, ya estaba pensando en entradas y salidas de vestuario, porque soy yo sola y cómo voy a cambiar de vestuario, ¿no? Solucionando puentes también, todo eso yo ya lo había empezado a plasmar, ¿no? O sea, ya lo había pasado de mi cabeza ya acá al papel. Cuando me entero de esto, digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Así como de, no tengo mucha experiencia en la videodanza, pero ¿qué hago, no? Entonces ahora, lo que nos cayó como anillo al dedo fue que hubo un pequeño taller de 3 días, pero eso me abrió como un panorama muy grande, como que otra vez me hizo volver a ver videodanzas, volver a ver cómo eran los planos, cuáles eran los movimientos de cámara, ¿no? Entonces centrarme en que ahora tenía que cambiar mi trabajo a videodanza. También lo que me ayudó mucho es pensar ya no en un solo cuerpo, sino en el cuerpo físico, sino pensar en los 3 cuerpos, ¿no? Que son parte de la videodanza. Tu cuerpo físico, el cuerpo de la cámara y el cuerpo editado, ¿no? El que ya llega. Y entonces pensar en ese lente de la cámara, que yo no iba a estar a cargo de ese, ¿no? Tenía quien me ayudara. Y decirle, pues es que yo quiero que tomes esto porque quiero que en este momento se enfatice tal movimiento o tal gesto. Y que no te entiendan o algo así, ¿no? Como que es muy importante. Fue un proceso largo, pero la verdad que muy enriquecedor. Desde, como decía, ¿no? Ver en qué espacio lo voy a realizar. Y para, a mi favor, estaba que estábamos en este proceso de cosecha del maíz, en que las milpas empezaban a crecer. Y tuve milpas desde una o 2 pequeñas hojitas, matitas, y de ahí las milpas que ya tenían sus frutos. Entonces, para mí fue muy, muy bueno y como decía Hatze, ¿no? El sentir el árbol, dice ya, yo estar en la milpa, el sentir el sol, ¿no? Porque tú dices, sí, voy a bailar en el exterior, pero tus horas de trabajo te las disminuye mucho. Pues sí, el clima, pues se puede estar a tu favor o no, ¿no? Entonces hubo tiempos de lluvia también, aunque me ayudó en la primera escena, que yo no quería que hubiera mucha luz. Y vas adecuando y tienes la posibilidad de ir y grabar una y otra vez también. Sí es laborioso, sí fue laborioso el trasladarte hasta el lugar, pero la verdad es que el disfrutar tus pies descalzos en la tierra, ¿no? No imaginarte que hay tierra,
no imaginarte que estás caminando en los surcos, sino hacerlo de verdad. Eso para mí nutrió mucho el trabajo, nutrió mucho mi sentir, el sentir en ese momento. Algo que también a mí me movió mucho fue el zapateado. O sea, yo me titulé por énfasis en danza folclórica y usar los zapatos en la milpa, pues cambia todos tus movimientos, cambia todas tus formas de desplazamiento que tú ya tenías, ¿no? Entonces ir a explorar a ese lugar, explorar y ver tus nuevas posibilidades, el solucionar con una tarima, ¿no? Todo eso. Pero la verdad es que yo creo que enriqueció mucho. Sí tuve que ir hacia otra línea, ya no hacia un escenario convencional, pero fue muy enriquecedor esta transformación. Laboriosa, pero enriquecedora. Sí, justamente como comentan, creo que algo con lo que coincido mucho, digo, desde mi corta experiencia, que a mí me divirtió mucho, por ejemplo, jugar con las tomas. Fue algo que desde mi perspectiva, por ejemplo, como comentas, Atsin, normalmente en el teatro, en lo convencional, pues tenemos el frente, ¿no? Entonces el público siempre está viendo aquí, solamente. Entonces ya cuando yo me encontré en esta posibilidad de hacer las tomas que yo quería, de pronto me encontraba con esta situación de que ahora puedo hacer que la cámara gire alrededor de mí y entonces ya tiene otra ilusión. Y jugar con los momentos que dices, ver de que de repente puede hacer la toma más lenta, más rápida, pausarla. Entonces, para mí, como comentan, coincido mucho en el sentido de que creo que es divertido y creo que también, como comentan esto, de que hay beneficios de la videodanza, pero me imagino que también debieron haber existido retos. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron los principales retos a los que ustedes se enfrentaron. Y digo retos para no querer llamarlo dificultades. Me gustaría más plantearlo como retos a los que ustedes se enfrentaron al llevar a cabo esta videodanza. Bueno, yo. Algo que me había planteado, pues dentro del objetivo, o sea, sí, mi objetivo era dar un diálogo y generar una danza reflexiva. Algo que se me había ocurrido en un principio era, si bien quiero que mi danza, más bien, o la danza que se genere, repercuta o tenga como que salgan transformados, que haya una transformación. Es decir, que a la persona que lo vea tenga algo le dé una inquietud, le surge una duda, no solamente como de ver mi cuerpo y de ver aquellos movimientos con los que se puede generar, ¿no? O que puede dar mi cuerpo, sino más bien como el lenguaje, sino darle tal vez esa inquietud de decir, pero ¿por qué tener la cara tapada, ¿no? O por qué usar un marco, por qué hacer esto, por qué hacer, ¿no? Y justamente con esa inquietud dije, interactuar con todo proyecto presencial, creo que el espectador interactúe conmigo. Hay una parte en mi videodanza donde echan voces. Esas voces yo quería que fueran en vivo, tan reales, que el movimiento que surgiera de mí fuera a partir de esos detonadores que me daba el espectador, es decir, palabras como caer, rodar, correr, fueran palabras que era dar y que yo eso lo pudiera generar el movimiento. Y creo que ese es uno de los, pues si no grandes, pero sí uno de los retos que tuve y que fueron como muy, cuando me dijeron videodanza, dije, no, y entonces, ¿cómo voy a llegar a ese punto de tener una interacción con el espectador? O sea, lo primero que dije, no videodanza por esto, porque no sabía cómo iba a lograr esto, cómo iba a generar ese objetivo o alcanzar ese objetivo. Y pues ya después de pensarlo un poco, dije, bueno, tal vez no tengo al espectador y tal vez no puedo jugar con
un público real, sino más bien es un público que tal vez me va a ver después de una semana de que se publicó, o tal vez lo va a ver en algún momento diferente. O sea, todos los que lo van a ver están en situaciones distintas y no van a entender tal vez esto, no me van a poder dar esos detonantes. Pues lo único que pude lograr es reunir aquellas palabras con las que yo quería que interactuara con otras personas, y fue una grabación, y sí que sé que tal vez no fueron detonantes así como reales que ocurren en la escena, así como de te estoy viendo y está pasando, sino más bien fueron recursos que utilicé para generar el movimiento una vez que ya tenía todas las palabras. O sea, sí ocurrió eso, pero no ocurrió en vivo, no pudieron ver eso o no lo pudieron alcanzar a percibir porque eso lo grabé antes, porque eso lo ensayé antes. Es decir, no ocurrió esa posibilidad de interactuar, pero lo solucioné. O sea, hubo un reto que no fue bien alcanzado como tal, pero sí ocurrió ese momento. Y no sé si a todos les pasó, o si algunos lo pensaron, hacer una vivienda también depende de generar un producto que logre que las personas se queden, se mantengan en ese presente. Es decir, si yo estoy viendo la videodanza de Hatse, ¿cómo la videodanza de Hatse me va a permitir quedarme tal vez por 15 minutos, por 20 minutos o 5 en verla a ella? Porque ahora estamos en un proceso de donde todo se dispara, donde todo te distrae, donde las redes están siempre botando información, videos, y justamente eso, cómo batallamos con esos distractores, o cómo mantenemos a una persona en el presente de mi trabajo, ¿no? Entonces creo que esos son unos retos. Ese tal vez, no te voy a decir, no te voy a asegurar que lo logré, pero es uno de los detonantes o retos que debemos de tener como muy en cuenta todos, porque pues justamente no estás solo, más bien el tener tu trabajo, lo que lo va a hacer un trabajo son las personas que lo vean, o son las personas que alcancen a tener en cuenta todo lo que tú lograste. Muere. Gracias, Fer, por compartirnos. Hatse, ¿nos apoyas? Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus...? Híjole, son un buen... creo que el reto más enriquecedor, ¿no? Fue la reflexión sobre mi sentido de pertenencia, sobre la construcción, sobre cómo soy, sobre de dónde soy. Fue lo que realmente me dejó como más bagaje, más fruto, ¿no? El proceso de hacer la videodanza, o desde el momento en el que ya, ok, va a ser una videodanza, ¿no? Tu objetivo es una videodanza y bye, ¿no? Ya no te vas a presentar en una función, no. Creo muchas preguntas, muchas reflexiones, ¿no? Siempre había muchas preguntas que hacer y pocas respuestas, ¿no? Entonces creo que ese era el reto, ¿no? O más bien eso era lo complicado durante todo el proceso, estar llena de preguntas o de cuestionamientos sobre cómo lo estoy haciendo, desde dónde se está haciendo, con qué se está haciendo, ¿no? Cómo se estructura esta videodanza. Creo que lo que presentamos, ¿no? Ya no es danza, ¿no? Ya no es solo danza, es otra cosa, es esta otra hibridación de video más danza, pero no es lo que en un principio se había pensado, ¿no? Ya es otra cosa, es otra experiencia, ¿no? Y el mayor disfrute de la construcción de la pieza me la llevo yo, se la lleva todo el equipo que me estuvo apoyando,
y solamente el espectador se queda con un momento de mi tiempo, ¿no? Un momento de mi historia, de mi historia o de mi experiencia escénica, se queda solamente con un momento, ¿no? Con 10, 15 minutos de mí, se queda solo con eso y nada más, ¿no? La experiencia que tengan ellos y si la ven en 2 años o en un mes después de haberla hecho, quizá para mí ya no suceda lo mismo. Quizá para mí la pieza ya haya pasado, ya no sé el objetivo. Justamente cuando estaba viendo sobre qué decir en el coloquio, pensaba, pues, es que ya no siento que me esté llenando esa videodanza que hicimos, ¿no? O sea, ya en realidad ya pasó, trascendió, evolucionó y creo que pienso en otra cosa, pero ya no es eso que está ahí. Sin embargo, quienes ya la vieron o quienes la están viendo apenas, se quedaron con ese momento, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio, o más bien es pensar eso, ¿no? No vi una pieza física, pero solo vi un momento, un tiempo específico, ¿no? Que no va a volver a suceder, ¿no? Ese mismo movimiento o ese movimiento que hice en el video no va a volver a suceder, puedo repetirlo, pero no va a tener la misma intención, porque no va a estar en el mismo clima, porque no va a estar en las mismas personas, porque no estoy llena de las mismas experiencias en ese momento, ¿no? Entonces, es una confrontación muy, muy canija para mí, ¿no? O sea, porque estás viendo ahora, ¿no? En este presente, estás viendo un pasado de una videodanza que ya no existe ahora, ¿no? O sea, sí existe el acervo digital, pero nada más, ¿no? Nada más, no hay otra cosa acá adelante que me dé sobre esto que tengo aquí, ¿no? Entonces, me parece que son muchas preguntas y que me sigue dando más bien más retos, ¿no? O dificultades de qué pensar o de qué reflexionar respecto a esa videodanza. Y, y ver hacia dónde va, ¿no? Y cómo puedo hacer que esa videodanza evolucione sí, evolucione a otra cosa, ¿no? Que ahora, pero si evoluciona a otra cosa, evidentemente ya no va a ser la misma, porque no voy a poder transformarla. Si la transformo ya se convirtió en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí me estoy confundiendo un poco, pero creo que el reto es esto, ¿no? No compramos, cómo obtenemos un tiempo específico de esta creadora o de esta construcción escénica que ya no va a volver a existir, ¿no? Jamás, jamás, jamás. Entonces, está muy canijo, porque aparte, ¿cómo alteramos a partir de las ediciones o del cambio de color, de la velocidad? ¿Cómo jugamos igual con la velocidad a partir de la edición del video? Y hacemos una cosa completamente distinta, ¿no? Que aparte, nosotras como entes de la escena, no somos hábiles para hacer. Yo no me considero hábil para hacer una edición de una videodanza o de un video, ¿no? Yo estudié para bailar, para hablar del cuerpo, para reflexionar, y de repente, ¿sabes qué? Sí, pero únale esto, aumentale el color, el volumen, no sé qué, charalala, un montón de cosas, y entonces, ¿qué? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué? No, o sea, yo estoy haciendo esto, ¿no? Espérame, ¿qué está sucediendo? Y entonces aquí sucede una cosa muy interesante y bonita, que creo que es pensar en la colectividad, ¿no? Si yo sé que no soy hábil o que no soy buena para hacer esta cosa que me están pidiendo o que surgió, ¿no? Es una cosa emergente que salió a partir de una situación global, ¿no? De la pandemia. Entonces, ¿cómo puedo unir lazos a la distancia? Aparte de la distancia, ¿no? Que es una cosa igual. ¿Cómo le puedo decir a quien me ayude a hacer el diseño de vestuario, a quien me va a grabar, pero no lo puedo tocar, pero no lo puedo ver a menos de 1 metro, pero no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, cómo los retos también son estas cosas corporales de palpar, de tocar, de abrazar, de estar, ¿no? O sea, esta cosa a la que yo me dedico, a la que para eso estudié, de repente es, sí hazlo, pero lejos, ¿no? Sí hazlo, pero sí, pero no, ¿no? Sí, pero échate gel. Entonces, no, es una cosa muy es controversial, ¿no? Hacer del cuerpo sin tocarlo, ¿no? Hablar del cuerpo, generar desde el cuerpo sin tocarlo. Y cuerpo es una cosa enorme, ¿no? Soy cuerpo. Mi cuerpo, ¿cómo hace eso, no? Si uno aprende o genera experiencias a partir de eso, del tacto, de la vista, del gusto, ¿no? Entonces, resulta muy complicado. Creo que aún hay muchas cosas que ignoro, ¿no? Con respecto a esta hibridación de video y de la danza, pero que
que hacer el proyecto de titulación de esta manera, entonces me abrió otra posibilidad que no había visto en la vida, que dije, ¿qué? ¿Todavía se puede hacer otras cosas más? Sí, ahí lo puedes meter, pero entonces sigo haciendo así, ¿no? Una cosita pequeña que necesita ver toda esa brecha que viene más adelante, ¿no? Sobre estas nuevas tecnologías, o más bien cómo hemos hecho de la tecnología nuestro aliado emergente. Gracias, Hatze. Sí, justamente como comentas, creo que es algo curioso porque dices, estamos inclinados hacia una forma de trabajo y de repente surgió esta cuestión de que ahora lo que tú tienes, transfórmalo a una videodanza. Entonces, a lo mejor algo a lo que no le tomábamos mucha importancia, que era esta cuestión de aprender a editar un video, aprender a usar las luces a tu favor, algo que no está en un teatro, por ejemplo, estás en el teatro y tú dices, quiero esta luz, quiero que esté inclinada a tal lado, ubicada, entra y sale en tal momento. Pero ahora, ¿cómo lo edito? ¿Cómo juego con las luces de lo natural? ¿O cómo lo adapto a lo que tengo? ¿Cómo aprendo a editar un audio? ¿Cómo aprendo a sincronizar movimiento? Todo esto. Y creo que es algo muy interesante en lo que ahora todos nos vemos, sí, en la necesidad de involucrarnos para llegar justamente a esto que comentas, a una hibridación del video y la danza. Entonces, por último, vamos con Atsin para que nos comente cuáles fueron sus principales retos, ya sea desde la creación hasta esto que comentamos de la edición y todas estas cuestiones técnicas. Bueno, pues yo creo que mi mayor reto fue primeramente soltar, ¿no? Soltar lo que ya tenía, soltar en pensar que iba a tener al público ahí presente. Tenía una parte en la que quería interactuar con ellos, quería que pasaran a formar parte de la escena y dejarlo, ¿no? Y ahora replanteármelo así en videodanza. Y aparte el reto de, yo puedo hacer videodanza, ¿no? Eso, como creer que yo puedo, o sea, era mi miedo eso, tenía miedo, ¿no? Yo, ¿cómo voy a hacerlo? Yo no sé usar una cámara. Es más, no tengo cámara, ¿no? ¿A quién le voy a decir? ¿Quién me puede ayudar a grabar? ¿No? Solucionar eso. Yo creo que fueron muchos retos que se fueron solucionando con lo que tenía, con lo que podía tener, no iba yo a soñar con que, voy a contratar a mis camarógrafos y voy a contratar quien me edite y así, ¿no? Y aparte que estén a mi disposición porque yo quiero volver a grabar ese tipo de cosas, ¿no? Solucionar con teléfonos, cámaras de teléfonos celulares, el pensar que yo quiero aquí hacer una cenital que me grabe exactamente arriba, pero ¿cómo lo voy a hacer ahora, no? Estás en el lugar, estás en la milpa y no sabes ni con qué. Entonces, ayuda mucho, como dice Hatze, a trabajar en colectivo, ¿no? Porque a veces tú te bloqueas, pero tienes a más personas que te ayudan, que te dan soluciones. Por ejemplo, ahí solucionamos, yo ya no sabía qué hacer y solucionamos con una base de micrófono que llevábamos, ¿no? Y ahí nos ves enredando el teléfono celular y subiéndote en una escalera y así más, lo más estirado que se podía para poder grabar tu cenital, ¿no? Que se viera. Ese tipo de cosas, el solucionar porque no estás familiarizado con el realizar una videodanza, ¿no? No estás familiarizado con el lente de la cámara. Eso, que lo que me imagino acá, o porque vi otros referentes, otras videodanzas, y quiero retomar algo, o yo digo, quiero hacer esto, pero ahora ¿cómo lo paso? Como decía Hatze, pues no sé editar, ¿no? ¿Cómo logro hacer esto? Irle buscando, pues sí, eso, el solucionar con lo que tienes, el pedir ayuda, eso fue lo que me ayudó a resolver todas estas, que en un principio yo los pude haber visto como limitantes, ¿no? Pero dice Hatsi, me abrieron otro camino, ¿no? Otro camino que ya tuve que soltar mi trabajo, tuve que soltar ese trabajo que yo quería, que tenía otra cosa y verlo como otro, ¿no? Otro, a lo mejor quiero tocar el tema de la mujer, pero ya desde otra perspectiva, desde otra línea, ¿no? Y trabajar ahora con el video. Sí, fue un momento de bueno, ya ni modo, pero de ahí como todas estas posibilidades que me brindaba la biodanza, pues ya me animaron a seguir buscando. Dije, voy a trabajar con lo que yo puedo, no me voy a presionar a decir, voy a hacer
una videodanza, dije yo en un momento, ni siquiera sé si sí estoy haciendo una videodanza, ¿no? Ser creativo para que no sea solo un videoregistro, ¿no? Eso, ser creativo y este reto de estar todo el tiempo solucionando, creando, y te traes aquí toda tu mente, días sin dormir o días en los que no, ya nos dices, ya no tengo ideas, ya no quiero seguir con esto, ya me cansé. Y regresas y ya, bueno, ahí voy a anotar todo también, ¿no? Porque dices, oh, ya no sé cómo solucionar esto, pero algo que habías anotado para otra cosa te ayuda en esta parte. Entonces sí es todo un proceso, pero pues de resolver. Gracias, Atsin, por compartirnos tus retos a los que te enfrentaste. Y creo que justamente algo con lo que coincido mucho con ustedes es el trabajo colectivo. Creo que es sumamente importante cuando ya se ven involucrados incluso nuestra familia. ¿Por qué? Porque ya vemos, como dices, Atsin, no voy a conseguir al camarógrafo especializado y todo esto, que claramente, obviamente sería de muchísima ayuda, pero a lo mejor en el momento no está a nuestro alcance, ¿no? Y que obviamente se requiere su trabajo porque es alguien que sabe y que está preparado, pero desde nuestra situación o lo que está al alcance en el momento, pues ya te ves en la necesidad o implicando, o sí, interactuando con, a lo mejor en este caso, mi hermana, que oye, ayúdame a grabar esto, mira, me gustaría que se vea de este modo, e incluso, pues, requiere de disponer del tiempo de alguien que te ayude, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, el trabajo colectivo. Y pues me gustaría también que pasemos a lo siguiente, que creo que abre pauta para cuestionarnos cómo consideran que ha impactado en la danza la transición de lo presencial a lo virtual. ¿Cómo creen que vaya a ser de ahora en adelante de esta transformación? Fer. Solo me está rascando, ¿no es cierto? Creo que esta transición lo puedo llamar como un cambio de piel, como descubrir nuevas posibilidades. Es decir, creo que entre todo lo que muchas de las cosas que van rebotando en ella y otra es como hallar nuevas posibilidades. Es decir, por ejemplo, ahorita justamente lo que comentaban, esta transición nos permitió darnos cuenta que no es algo que vamos a hacer nosotros. O sea, sí nos dicen y nos dicen mucho en la escuela que seamos unos todólogos, pero tenemos algo, tenemos a alguien alrededor que también nos puede ayudar. Entonces eso no significa que tengas que hacer todo tú solo, más bien es como dejar que lo que está a tu alrededor también te sirva para mejorar y como encaminar esa transición y que no sea tan brusca, no sea como un jalar de greñas, de decir, no, ya no puedo, estoy frustrada, ya no, sino más bien como aceptar esos cambios. Y creo que considero que esta transición es como un hallar limitaciones. Y justamente creo que en este proceso algo que por lo que me he aferrado es que como ser, como Fernanda, tengo limitaciones y no es para negarlas, más bien es para apreciarlas y para decir, bueno, hoy Fernanda en un jueves está con ciertas limitaciones, pero mañana viernes tal vez no va a tener las mismas limitaciones. Entonces es como aprender a atesorar lo que tienes hoy en tu presente para que eso también como sean estímulos para las cosas siguientes, ¿no? Para las cosas que pueden venir en, pues, en este transcurso de ir pasando, incluso no solo hablando como en esta forma de solamente catalogizar o solo
dar ayuda para los que van a ser egresados, sino también para los que están en la licenciatura y que todavía no están egresando, pero que están pasando por este cambio también, porque yo sé que creo que cambiar de algo presencial a algo virtual es muy difícil, y más como personas que estamos acostumbrados a hacer las cosas en comunidad, en hacerlo con alguien más. Y pues nada, eso. Porque si no me malviajo. Gracias, Fer. También me gustaría que nos comenten justamente de esta transición de la que hablamos, que nos comenta Fer. Creo que también implica una respuesta tanto de artistas como de público. ¿A qué me refiero? Pienso que en lo convencional, tú tienes una obra y ofreces un boleto, te vendo una entrada, oye, te invito, interactúas con las personas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en lo virtual, ¿cómo creen que sea de ahora en adelante la respuesta del público? No sé si han tenido la oportunidad de a lo mejor vender alguna función en cuanto a la videodanza. ¿Cómo ha sido la respuesta del público a decir, ¿sabes qué? Sí, compro una entrada virtual para ver tu proyecto, para ver tu trabajo. ¿Cómo creen que sea la respuesta? Atsin. Pues, bueno, primero en lo personal, para mí ha sido de gran impacto. El dejar de tener a los demás cerca, el tener que verlos a través de una computadora, no pensando ya en eso, en presentar una obra, sino pensando en el entrenamiento, pensando en las clases, ¿no? O los que están todavía ahorita estudiando en la carrera. El dejar de verlos y el dejar de sentir su calor, el dejar de sentir su energía, ¿no? El dejar de construir en colectivo y de conocer a los cuerpos. Y por ejemplo, yo que estaba trabajando con niños, la verdad es que a mí me nutría mucho el compartir con ellos y verlos a través de pues de esta pantalla limita mucho. Yo creo que limita mucho para la creación, para la danza, porque si bien pues tú puedes estar corrigiendo, tú puedes estar viendo al otro, no es lo mismo que estar al lado de él, ¿no? Entonces, fue de gran impacto, sí nos adaptamos, la danza se adapta y la danza ya estaba tomando desde hace mucho este medio de lo visual, ¿no? Pero ahora nos obligó a hacerlo. A quienes no queríamos, a quienes no lo teníamos pensado, nos obliga a adentrarnos en este medio. Pero no creo que es algo que yo creo que nos ansiamos en regresar pues ya no va a ser la normalidad, ¿no? Pero ansiamos en regresar a tener contacto con los demás. Ansiamos en regresar a hacer danza, pero con contacto físico, sintiendo la energía de los demás. Yo creo que en cuanto a esto que preguntas sobre el vender tu obra, sí, en lo personal sí ha costado, sí es difícil también para las clases porque lo mismo, los niños, los alumnos, no, no se emocionan tanto, podríamos decir, por estar al lado de la otra pantalla y tomar su clase de danza. O se te van, o cómo corriges al que está ahí, ¿no? Así como de, oye, tú que estás en la esquina, oye, ¿cómo me vas a...? O tú corriges las rodillas, o tú, no sé, no, es difícil. Y creo que, ajá, no sabes cómo hablarles o algo así. Pero también los niños pues digamos que es lo que hay en este momento y lo toman, ¿no? Lo aprovechan. Pero sí creo que ha bajado mucho también la demanda de la danza, la demanda de las obras por esto, porque no estamos acostumbrados a este medio virtual, podríamos decir. Eso. Gracias, Atsin. Último, escuchamos a Hatze, que nos comparta su experiencia acerca de esto. Pues da miedo, ¿no? Da miedo pensar que esto
es parte de la danza, ¿no? Da miedo pensar que la tecnología se ha vuelto protagónico de la danza, del movimiento. Da miedo saber que necesito de un aparato para poder compartir, ¿no? Mi manera de, mi posibilidad en la escena, ¿no? Da miedo saber que entonces ya no cualquiera puede compartir su danza, ¿no? Ya no, si no tienes internet, si no tienes luz, si no tienes un teléfono, no lo vas a poder hacer, ¿no? Eso da miedo pensar que eso esté pasando y da miedo pensar que se vaya a quedar, ¿no? Evidentemente va a haber, hay una transformación, estamos transformando la manera en hacer danza, en pensarla, en compartirla, pero y esta manera que está haciendo, lo que está haciendo que se transforme, parece no gustarnos, ¿no? Parece no hacernos sentir cómodos. Vaya, no viene como para bien esta transformación digital. No sé si sea porque vino de una cosa obligada, ¿no? Vino de una cosa inesperada y que era eso o bye, ¿no? O no te titulas, o no trabajas, o no haces nada, ¿no? Entonces era una cosa de, bueno, aunque no quiera, lo voy a hacer, ¿no? No hay opción, ¿no? O tal vez sí hay opción, pero lo inmediato es esto, ¿no? Lo inmediato es hacer una entrevista a partir de Zoom y que ahora ya es una cosa mucho más práctica. Pero algo bien importante que justamente por ahí tocábamos era la experiencia. O sea, vaya, la experiencia de ir a reunirnos en un espacio físico y poder encontrarnos y saludarnos y preguntarte cómo estás y cómo te va y qué estás haciendo, ya no existe, ¿no? Ya no existe esta comunicación, ya no existe esta cosa que es el preámbulo antes de esta conversación, ¿no? O de este coloquio. O sea, ahorita solo nos conectamos a una hora y es así, puntual y va, lo que viene, tras, va, que no está mal, ¿no? Y que también sucedería cuando estuviéramos en físico, pero además de esto, hay otra cosa que lo abona o que lo abraza, que es cuando llegamos y cuando nos saludamos y cuando nos abrazamos, porque nos hace sentir mucho más en confianza para poder hablar, porque nos hace sentir mucho más enriquecedores de la energía o del espíritu que me emana mi compañera, ¿no? Entonces, eso poco a poco se está perdiendo, pero lo malo no es que se esté, más bien ya no es que se esté perdiendo, porque nosotros estamos siendo capaces de poder verlo, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de poder verlo y de poder equipararlo, lo de antes con lo de ahora, ¿no? Sabemos que hubo un antes que a lo mejor fue mejor o peor, pero que sí hay diferencia entre lo que hay prepandemia, pospandemia, ¿no? O sea, sí hay una diferencia completa. Pero ¿qué pasa con los seres que no, que es la primera vez que van a la escuela o que van a la primera vez al kinder y van al kinder por la pantalla? O sea, es una cosa muy impresionante como esto es su primera realidad, ¿no? Esto es su realidad, su primera vez en el kinder es en una pantalla, entonces, o su primer clase de danza es a través de una pantalla, ¿no? No hay con qué ellos lo puedan equiparar porque no existe, no hubo un antes para ellos, ¿no? Esto es su realidad, este es su presente, es la nueva generación, ¿no? De digitales o tecnológicos y asusta, a mí me asusta un poco porque aparte no soy como así súper hábil con la tecnología, solo lo suficiente y lo necesario para sobrevivir, pero no, ¿qué pasará, no? ¿Qué pasará en esto? No imagino una danza completamente hecha para la virtualidad. Me asusta, quisiera que siguiéramos enraizándonos y aferrándonos al tacto, a lo corpóreo, a las sensaciones, ¿no? Al disfrute, a los olores, porque eso me da experiencia, eso me da memoria, eso me da gusto o me da enojo, pero surgen emociones a partir de eso y que a lo mejor suceden tal vez también aquí sobre la cámara, pero creo que sucede como en un 10 o en un 20% comparado con lo que ya sabemos que existe, ¿no? Pero es difícil, no sé, no imagino una danza completamente o hecha desde la virtualidad. Creo que sí, por supuesto,
la videodanza, por ejemplo, ya estaba, ¿no? Es una cosa que estaba, pero ahora sabemos, o para nosotras fue una cosa como de, bueno, sí, ya sabías que existía, pero hazla, ¿no? Sí, sí, no me importa, sí, sabes o no, sí, pero hazla, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos dando importancia más a lo virtual que a lo presente? Y que no está mal, ¿no? A lo mejor hay gentes que les gusta más esta virtualidad, pero híjole, a nosotros, o por lo menos en la manera en cómo uno va dirigiéndose en la vida, prefiero que el apapacho, ¿no? Gracias, Katze. Sí, yo también pienso que es justamente una readaptación a todo esto, porque creo que influye incluso en el aspecto de cómo haces tu proceso creativo, ¿no? Estamos acostumbrados, o es lo convencional, es lo que más nos gusta, el hecho de que estás con tu compañero trabajando, explorando el movimiento, viendo todas las posibilidades que puedes trabajar, por ejemplo, en un dueto, en el que interactúas con el otro, en esta cuestión del contact, todos estos aspectos que ahora se ven transformados por esta nueva modalidad. Bueno, por último, me gustaría que nos dieran algún consejo como egresadas y primera generación en su modalidad virtual, que nos den justamente algún consejo desde su experiencia respecto a la creación escénica para las próximas generaciones que estamos por egresar de la licenciatura. ¿Quién dice yo? Yo. Eso de alzar la manita, la alzo así, pero se me olvida que tengo que alzarla ahí. Pues, ¿qué podríamos hacer? Para la creación escénica, que se investigue mucho, que yo creo que es la base de toda creación, ¿no? Que sí podemos decir, pues esto viene porque se me ocurrió ahorita, ¿no? Pero bueno, y tus fundamentos, y no digo, por ejemplo, si voy a hablar de mí, pues me investigo, ¿no? No voy a inventarme ahí qué quiero decir, ¿no? O si voy a hablar, no sé, por ejemplo, yo del maíz, pues investigo del maíz. Y porque aparte de los fundamentos, de ahí viene mucha parte de tu creación, vienen muchísimas ideas. Mientras más vas leyendo, mientras más vas conociendo de lo que tú quieres hablar, pues más te nacen estas imágenes, ¿no? Y a lo mejor una frasecita que puede, eso también, que anoten todo, porque a veces dices, a mí se me ocurrió esto, y, pero yo no recuerdo qué más, ¿no? Así. Entonces, que sí traigan como que su libretita, porque eso ayuda mucho el traer tu libreta e ir anotando todo lo que se te ocurra. Ya después eso lo puedes ir acomodando, desechando, ¿no? Y se te ocurría para una escena, pero te sirve en la otra, eso, pero que anotes todas tus ideas, todo. Que crean en ellos, como yo les decía, yo tenía miedo, ¿no? De hacer la videodanza, ¿no? Pero dije, pues lo voy a hacer con lo que yo tengo, con lo que yo sé, con lo que yo puedo ir aprendiendo, ¿no? Esto siempre te enseña, siempre puedes ver la manera de enriquecerte, ¿no? Con las cosas que no conoces y que empiezas a indagar. Entonces eso, que crean en ellos, que le hagan caso a esas ideas que tienen en su mente, ¿no? O que desean plasmar. Y pues nada, que aprovechen, ya a nosotros nos los decían en la carrera, ¿no? Aprovechen sus materias, aprovechen sus ensayos, porque saliendo de aquí no lo van a tener. Y así nos decían, y no, sí que lo aprovechen, que si tienen este proyecto del PIA, ¿no? Por ejemplo, que también lo encaminen a lo mejor para su proyecto de titulación. Todo cambia, los intereses cambian, a lo mejor yo quería hablar de este tema, pero terminé hablando de otro, pero sí puede ayudar que si encaminan desde esas materias su proyecto, les puede ayudar a culminarlo, ¿no? De una mejor manera. Si no puedo decir más pronto, porque pues todo tiene un proceso, ¿no? A veces yo creo que no se termina de construir todo, entonces pues solo que los puede apoyar sus materias. Y que eso, que trabajen en colectivo, lo que comentábamos, porque no podemos hacerlo todo nosotros. Y aparte nutre el trabajo. Nutre que alguien que tiene conocimiento de música, que alguien que tiene conocimiento de lo visual, del diseño, ¿no? O sea, tú dices, claro, yo no veía esto.
sí es cierto, esto me ayuda mejor, es que trabajen, que no piensen que pueden hacer todo, porque entonces no va a estar tan nutrido, a lo mejor va a ser todo, pero como en un 10% cada cosita, ¿no? Y de ese no se logró el 100 que yo quería, ¿no? Es que trabajen en colectivo para nutrir su trabajo. Muchas gracias, Atsin. Y vamos con Hatse, que nos comparta algún consejo para los próximos egresados. Híjole, crean, ¿no? Crean en lo que queremos, en lo que quieren. Algo que viví durante el proceso, durante esta cosa que decía Atsin, ¿no? Es que entre más leía, más sabía qué hacerle. Y a mí me pasaba como que entre más leía, decía, ay, no, ya lo hicieron, ay, no, este ya existe, ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, no, no, lo que estoy haciendo es así, ¿no? Y una cosa así, la comparación de muchas cosas que existen, ¿no? En el universo. Y yo no, entonces entre más cosas leías, más me sentía así como, no, esto es demasiado, necesitas hacer más, pero va acotando, ¿no? Va acotando a lo que vas queriendo. Yo no sabía que al final iba a hablar solo de las mujeres, ¿no? Sí sabía que quería hablar de mi pueblo, pero no sabía qué específicamente, ¿no? Mi asesora me decía, sí, pero ¿qué de tu pueblo? Y yo, pues mi pueblo. No, ¿qué? No, o sea, sí, ¿qué más que hay, no? Entonces, estar preguntando y algo bien importante, preguntar todo, ¿no? Confrontar todas las ideas que estamos teniendo ayudan, ¿no? A asegurarnos qué es lo que queremos. Y todo ya existe, ¿no? O alguien ya lo hizo, alguien ya lo ha de haber hecho, ¿no? Este proyecto a lo mejor alguien ya lo hizo. Pero la experiencia que yo tengo, la experiencia que tiene Atsin, la experiencia que tiene Fernanda, es única, ¿no? Somos seres únicos y eso va a ser de tu proyecto o de lo que tú quieras hablar, único, porque nadie va a tener la misma experiencia que tú, que yo y que cualquiera que ande caminando por aquí, ¿no? Entonces, eso es muy importante de ser creyentes de lo que queremos. Aquí anotaba como 4 cosas importantes como para, así como de manera general, enraizarse en eso es cuán honesto uno es con lo que quiere, ¿no? Con cuánta honestidad me estoy hablando o con cuánta honestidad estoy creando esto que quiero hacer, ¿no? ¿De verdad lo quiero? O sea, ¿de verdad esto es lo que quiero o solo es por cumplir? No, sí lo quiero, o no lo sé, igual y no, pero eres honesto en saber que no lo quieres, ¿no? Tal vez, no lo sé, solo es como una cosa al aire. Los contextos o el contexto en donde vivimos, o más bien cuánta responsabilidad, yo lo vi sobre mi proyecto, cuánta responsabilidad yo tengo, más bien como una retribución, o cuánta sí tengo para poder hablar de lo que hay a mi alrededor o de mi entorno. Puede ser así, o todo lo contrario, ¿no? No contexto. ¿Cómo puedo hablar de algo que estoy completamente enajenada? ¿Cómo puedo ser un agente externo de otra cosa que jamás, o sea, no está completamente relacionado conmigo? ¿Y cómo me preparo yo para llegar a esto y a absorberlo, ¿no? Entonces ahí como igual los contextos o no contextos, ¿no? Y a esto de la colectividad, que de unas semanas para acá estaba así como la palabra resonando todo el tiempo. Claro, o sea, no soy hábil para hacer edición, no soy hábil para coser, no soy hábil para tomar fotografías, no soy hábil para investigar, ¿no? Pero sí tengo unas asesoras que me dicen cómo puedo hacerlo, pero sí tengo un equipo que me dice, oye, ¿qué te parece si en lugar de grabarlo aquí, vamos a la comunidad y hacemos, claro, oye, ¿qué te parece si en lugar de que sea el vestido tradicional, hagamos un nuevo y hagamos una hibridación? Sí, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Entonces, son muchas cosas que podemos aceptar o rechazar, pero saber que tenemos una mesa llena de posibilidades nos va a hacer elegir o tomar la mejor decisión en ese momento de nuestras vidas, ¿no? Tal vez más adelante ya no lo sean, pero en ese momento lo vas a desear, ¿no? Y lo vas a amar tanto que no lo vas a soltar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y de todo, lo más importante de hacer el proceso de la titulación o de la videodanza es la experiencia, ¿no?
La experiencia de sentarte a leer, de sentarte a discutir, de sentarte a tomarte una cerveza mientras estás viendo a ver qué vas a hacer con el vestuario, la experiencia de irte, de buscar las locaciones, de ver si el celular va a aguantar para... todo esto es la experiencia, ¿no? Y que para mí fue muchísimo más importante, de verdad, mucho más valioso, porque estuve rodeada de personas que también estuvieron desde una manera honesta conmigo, ¿no? Desde su honestidad conmigo, trabajando, y que al final eso fue el resultado, y que ese resultado es esta videodanza, ¿no? Pero al final esta videodanza está construida a base de todas estas experiencias, errores y aciertos que tuvimos durante todo el camino. Y que a lo mejor ahora digo, no, ya no me gusta, ya, bye, otra cosa mariposa. O tal vez no, sí, estoy más aferrada a eso. No lo sé, no, hay muchas posibilidades. Y creer que hay muchísimas posibilidades para hacer cosas. Y con la cámara, un montononal, ¿no? Gracias, Hatze, por compartir con nosotros. Y pues por último, escuchamos a Fer antes de concluir. Bueno, creo que concuerdo con todas las compañeras, y creo que en general es algo que después que tienen también mucho el para qué, por qué quiero transmitir eso. Y justamente también creo que una de las preguntas que sí se deberían de hacer dependiendo de otros interrogantes, pregunte, ¿quiere hacer un trabajo que sea uno más de los que se en las plataformas, o quieren hacer uno diferente? ¿Y con qué motivo? Quiero que dure, que tenga una duración en la que trascienda con alguien, con las personas, como van avanzando, o quiero que solamente sea el disfrute de unos minutos y ya. Eso es lo único que quiero de mi proyecto. Creo que esa pregunta se la deben de hacer muy bien y claro. Soy yo, ¿verdad? ¿Ya me escuchan mejor? Ay. Sí, pero ya te escuchamos mejor. ¿Ya? Ah, perdón. Voy a dejar mi cámara así para que me escuchen. Creo que también una de las cosas que también deben de tener en cuenta, o que yo les sugiero que sí sean muy claros en sus detonadores. Justo en trabajando con herramientas audiovisuales, tenemos que ser claros con los detonantes, o sea, temporales, es decir, si quiero que en el fondo esté una jarra de agua tirando agua, o una llave tirando gotitas, eso me va a dar una temporalidad, la música me va a dar una temporalidad, la velocidad con la que yo esté jugando con las tomas y el tiempo de cada toma también me va a dar una temporalidad y me va a dar una lectura, y va a dar una lectura a los que lo vean, ¿no? También sus detonantes espaciales, es decir, nosotros trabajamos, y creo que cada una de nosotros en nuestros trabajos busca una relación de lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, a ti se fue a acabar tengo que ir a las locaciones, es decir, el ejemplo que daba, ¿no? Si quiero un árbol, pues me coloco sobre un árbol, ¿no? Es decir, yo también, si yo estaba hablando y estoy mencionando que van a ser memorias de la violencia, entonces en mis locaciones yo busco que sea un espacio que le sume, no que le reste a mi obra. Y también, por último, los detonadores que son corporales. También algo que yo sugiero es que busquen habitar como su presente, y busquen en su presente tener un trabajo autónomo, es decir, que busquen ser únicos. Sí, empápense de muchas cosas, de tener una buena investigación, de tener herramientas, y también el apoyo de alguien más que sepa o que tenga conocimientos claros de lo que necesito para mi biodanza, pero
busquen ser únicos, busquen no copiar de los demás, sino tener esos trabajos para apoyo, no para que sean lo que me van a representar. Entonces busquen esa unicidad, sean claros con los planteamientos que quieren, con el objetivo que quieren. Algo que me pasó mucho era que mi objetivo estaba como medio turbio, como que no sabía qué tenía que hacer o por dónde realmente tenían que encaminar mi proyecto, y es algo que yo les sugiero, que tengan como muy claros esos planteamientos, esos objetivos, y en general esas serían estrategias que tendrían para mejorar esa creación. Y por último, jueguen y disfruten mucho creando universos y realidades alternativas, algo que vaya fuera de lo cotidiano. Gracias, Fer, por compartirnos tus experiencias. Y pues les agradezco mucho, chicas. La verdad es que fue muy grato platicar con ustedes, compartir este espacio con ustedes. Y en nombre del Instituto de Artes y el grupo de investigación, así como colaboradores, les agradezco por compartir este espacio para reunirse con nosotros y compartirnos su trabajo y experiencias con todo lo que somos la comunidad estudiantil y el público en general. Pues de esta manera concluimos nuestra mesa de reflexión, la migración digital de la escena dancística, y los invitamos a darle seguimiento a la transmisión de las actividades de este segundo coloquio, Danza, Sociedad e Inclusión. Pues muchas gracias, chicas. Me despido de ustedes. Espero verlas pronto y mucha suerte. Gracias. Gracias. De esta manera concluimos nuestra mesa de reflexión, la migración digital de la escena dancística, y los invitamos a darle seguimiento a la transmisión de nuestras actividades de este segundo coloquio, Danza, Sociedad e Inclusión, en su modalidad virtual.